Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Los que les voy a presentar hoy sí son los avances sobre una herramienta informatizada para la detección y el manejo de AKI en pacientes hospitalizados. Primero que nada, definir qué es AKI, no sé cuántos de acá son médicos, cuántos saben. Básicamente AKI son las siglas en inglés para Acute Kidney Injury, que representa la pérdida abrupta de la función renal que se desarrolla en 7 días. Esto tiene mucha relevancia porque, como vemos en la imagen, más del 7% de los pacientes que se encuentran hospitalizados desarrollan insuficiencia renal, y los pacientes que se encuentran hospitalizados en servicios en unidades cerradas, entre el 5 y el 20%. Esto repercute a su vez en la mortalidad de los pacientes, y esta mortalidad se va incrementando acorde al estadio de AKI. Si un paciente con insuficiencia renal aguda sin complicaciones tiene una posibilidad de mortalidad del 10%. En cambio, con complicaciones esto llega al 50%, y en caso de requerir terapia de reemplazo del renal, es decir, diálisis, alcanza el 85%. Y por otro lado tiene un impacto muy importante en la morbilidad de los pacientes, ya que está probado que pacientes que desarrollan insuficiencia renal aguda durante una internación tienen mayor posibilidad de presentar luego o de evolucionar a una insuficiencia renal crónica. En el año 2015, el servicio de nefrología de nuestro hospital, haciendo una consulta a la base de datos, nos presentó cuáles eran las estadísticas que teníamos en ese momento, ¿sí? De 19.930 internaciones, lo que se pudo ver es que desarrollaban insuficiencia renal aguda el 11.6% de los pacientes. Si recordamos el slide anterior, teníamos que a nivel mundial esto era de 7,1, así que estábamos muy por encima de la norma en esos momentos. Y además podemos ver la tasa de progresión en los distintos estadios. Por otro lado, lo que se vio era una elevada mortalidad de estos pacientes, mientras que normalmente hay una mortalidad de 11,6%, esta llegaba al 19,8%, casi al 20%, y era muy alta también en pacientes críticos. Además, lo que podemos ver es que la estadía en sí de los pacientes con insuficiencia renal se prolonga comparado con los pacientes que no la tienen, que tienen aproximadamente 4 días contra unos 10 días de estadía de pacientes con insuficiencia renal. Así que, teniendo en cuenta estos datos, comenzó un proceso allá por el año 2018, en marzo, donde formamos un equipo interdisciplinario, donde básicamente estuvimos tomando varias definiciones. Luego, en el mes de junio de ese mismo año, comenzó el desarrollo de las reglas en base a las definiciones tomadas previamente. En el mes de noviembre, sí, lo que logramos fue poder testear esas reglas y comenzar con la modificación. Ya para este año, a comienzos, en marzo, lo que logramos obtener, sí, fueron todos datos retrospectivos de los pacientes internados en el hospital. Y por último, a lo que vamos a llegar hoy, tenemos el reporte diario de los pacientes que desarrollan insuficiencia renal dentro de nuestro hospital. Para esto, como les decíamos y como veíamos siempre en las presentaciones anteriores, y una de las preguntas del público es, ¿qué importancia sí se le da al resto de los médicos que participan? Bueno, en este sentido comenzamos formando un equipo multidisciplinario, involucrando a la gente del servicio de nefrología, que han sido los encargados en parte de definir varias reglas, criterios de inclusión, criterios de exclusión, la creatinina basal, la estadificación, el comité de calidad, en este caso encargado de desarrollar una vía clínica, más adelante vamos a hablar sobre lo que es esto. Nosotros desde el departamento de informática con las reglas, los testeos, la generación del reporte, y la gente de farmacia que nos posibilitó obtener un listado de fármacos nefrotóxicos incorporados luego. Con el equipo lo que definimos es desarrollar esto en distintas fases, ¿sí? Una fase 0, que es un reporte de AKI solamente para el servicio de nefrología. Una primera fase que involucra tener ya un icono dentro de la historia clínica con acceso a la vía clínica. La segunda fase que tiene recomendaciones orientadas a los distintos usuarios de la historia clínica. Y una tercera fase para completar toda la implementación del proyecto. Nuestro Decision Support, en este caso, tiene como input los valores de creatinina y las fechas de todas las determinaciones asociados a valores propios de la internación y datos del paciente, como su patología, por ejemplo, y la edad. Dentro de nuestra base de conocimiento, lo que estamos tomando es la guía de KDIGO, ¿sí? Que nos dice en qué caso del paciente se encuentra en insuficiencia renal. Básicamente tiene dos formas de determinarse. Una es por los valores absolutos de creatinina, ¿sí?
y la otra forma es por el volumen de excreción urinaria. Esta segunda forma, y en concordancia con nefrología y el comité de calidad, decidimos desestimarla en este caso, por la dificultad que tiene dentro de una institución poder registrar el volumen urinario en todos los pacientes que se encuentran internados. Esto es una irrealidad, en ningún lugar se determina en todos los pacientes internados el volumen urinario. Por eso fuimos a lo que podemos ver en la columna central, ¿sí?, donde vemos que representamos el estadio 1 de creatinina, cuando existe un incremento del 50%, el estadio 2, cuando la creatinina se multiplica entre 1.5 y 2 veces, y el estadio 3 mayor a esto, ¿sí? Esta es nuestra base de conocimiento y en esto basamos todas nuestras reglas. Y por último, sí, el output, la salida a nuestro decision support, va a ser el estadio de creatinina de cada uno de los pacientes, la vía clínica y luego las recomendaciones que se le dará a cada uno de los pacientes en particular. Nuestros criterios de inclusión definidos con el servicio de nefrología es todo paciente que tenga 18 años, o sea mayor por supuesto, todos los pacientes internados en el hospital italiano, no solo en la sede central, sino también en San Justo. Además incluimos medicina domiciliaria, y por último, guardia. Si bien no es un criterio estricto de internación, utilizamos los valores de guardia de los pacientes para determinar y hacer un posterior seguimiento y trazabilidad. Por último, decidimos excluir a aquellos pacientes que se encuentran en diálisis. El hospital para esto tiene un enrolador donde el servicio de nefrología registra a todos los pacientes, y es ahí de donde tomamos los datos. Además, aquellos pacientes que tengan una internación o estén cursando menos de 24 horas de internación no van a recibir alerta por parte del profesional. Por último, pacientes en fin de vida. En esto quiero hacer sí un paréntesis porque no tenemos en la historia clínica un lugar preciso donde se documente y nos vamos a nutrir de los reportes que vayan dando los usuarios, y además los pacientes con trasplante renal. Inicialmente también quisimos incluir a los pacientes con insuficiencia renal crónica, y cuando dijimos esto, nefrología nos dijo, no, por favor, no hagan esto. Uno de los principales problemas y evoluciones son los renales crónicos que reagudizan su falla renal, ¿sí? Una vez que determinamos todos los criterios, comenzamos el desarrollo de las reglas. Lo principal era determinar la creatinina basal. En este caso vamos un año para atrás, vamos 6 meses para atrás, definimos ir 3 meses para atrás para determinar el menor de creatinina en esos 6 meses. ¿Y qué hacemos en caso de pacientes que no tuvieran ninguna determinación en este periodo? Y ahí, bueno, hacemos un MDR, un cálculo de MDR inverso, recurrimos a tablas, decidimos nuevamente recurrir a nuestros propios datos. En caso de que no hubieran los 3 meses previos, sería el menor valor de guardia, y si no, el primer valor de la internación. Luego seguimos con las reglas de estadificación, es decir, cómo el paciente va progresando, y las reglas de recuperación. Parecería lo mismo, pero en realidad son fórmulas inversas y establecer distintas reglas. La trazabilidad, y esto es lo que los hablaba, cómo hacer el seguimiento de cada uno de los estadios y del paciente en cada uno de los ámbitos de internación. Y por último, la simultaneidad. Todas estas reglas van ocurriendo al mismo tiempo en un mismo paciente y en todos los pacientes del hospital a su vez. Así fueron reglas modeladas con Wendt-Venn, ¿sí?, para ejecutar nuestro motor de inferencia. Se incluyen múltiples variables, como vimos, muchas dependen de otra. Tiene la particularidad en este caso de que el trigger no es una acción del usuario, ¿sí? No es que el usuario hace clic en el botón, el usuario solicita un resultado del laboratorio, pide una práctica particular o solicita un fármaco, sino que es un evento particular en nuestro caso. Esto hace que sea muy dinámico todo lo que se encuentra, y además utilizamos estándares como FHIR y CDS-WHO. Este fue nuestro primer, diría yo, decision support, que todas las reglas salieron del código de la historia clínica y las utilicemos, digo, no fue en este caso, ¿sí?, utilizando DRUIS. Cuando presentamos esto el año pasado teníamos alrededor de 35 reglas. Las reglas finales terminaron siendo 55 reglas. Fíjense la cantidad de procesamiento de información que tenemos que usar para ese momento. Esto se debe hacer muy performante. Esto es mandatorio para este Decision Support, ¿sí? Luego, con estas reglas definidas, comenzamos a testear. Tomamos datos entre el 7 de noviembre y el 31 de noviembre del año pasado. Obtuvimos aproximadamente unos 1.299 episodios, y ahí nos fuimos dando cuenta de los errores que podemos haber cometido. Uno de los primeros tuvo que ver con la estadificación, ¿sí? Estadificamos siempre, de acuerdo a la CADIGO, utilizando la creatinina basal. Y en realidad nosotros nos habíamos confundido, y en los casos
que los pacientes entraban en diálisis por el valor absoluto de creatinina y en referencia a la creatinina a 48 horas, continuamos estadificando con esa creatinina, eso estaba mal, eso lo corregimos en ese momento, ¿sí? Agregamos una nueva regla, que es el menor valor de creatinina en los 7 días, durante 7 días de internación, tomamos el menor como referencia. Algo que puede parecer muy tonto, yo le dije que dijimos el menor valor de creatinina en los últimos 3 meses. ¿Cuál fue la regla automática? Escribir 90 días. Cuando uno empieza a ver registros y valores, se da cuenta que no todos los meses son de 30 días, con lo cual teníamos meses de 30, 31, ampliamos este valor a 92 días, ¿sí? En referencia a la trazabilidad y lo que tiene que ver con los episodios de guardia, básicamente los episodios de guardia para nosotros se identifican con la letra M en el Hospital Central o con la letra Q en San Justo. Nos habíamos olvidado de otras letras, por ejemplo la letra O, que era obstetricia, para poder seguir teniendo la trazabilidad del paciente. Modificamos ciertas cosas del reloj de diálisis, y por último, y quizás una de las cosas más importantes, analizamos absolutamente todos los casos de los sectores 21 y 40 de nuestro hospital, que son terapia y UCO, en busca de falsos negativos. Por suerte, y en esos momentos no encontramos ninguno, ¿sí? En el gráfico podemos ver los valores de ese momento. Además, de estos 1.900 casos, casi 1.300, fueron 245 los positivos, y nos encontramos con que más del 10% de estos casos correspondió a valores de referencia de creatinina, sea la basal o el menor valor en las últimas 48 horas, inferior a 0,5 miligramos por decilitro de creatinina. Esto hacía que entraran pacientes en insuficiencia renal o incluso alcanzaran el estadio 2 con valores de terminaciones del día menores a 1,2, menores a 1,5. Esto lo hablamos con el servicio de nefrología y tomamos la decisión de no tomar como referencia ningún valor inferior a 0,5 para evitar justamente lo que hablábamos antes, ¿sí? Evitar la fatiga de alertas en los usuarios. Por último, ya con todas nuestras reglas acomodadas en base a lo que vimos previamente, lo que hicimos fue todo un informe retrospectivo de los pacientes que se internaron durante el 2018 en nuestro hospital. En este caso los episodios fueron 35.000, casi el doble que en el reporte anterior, pues el anterior no había incluido el Hospital Italiano de San Justo y además nosotros incluimos medicina domiciliaria en este caso. Las edades, la verdad es que bajó un poco la edad, sí, pero siguió siendo muy similar, la relación hombre-mujer siguió siendo la misma, e incluso lo que fue exactamente igual el número, excepto por un 0,1%, fue el grado de prevalencia de insuficiencia renal en la institución. La realidad es que tampoco, ni siquiera nosotros con este Decision Support esperamos cambiar ese número. Sí, lo que queremos cambiar es lo que sigue, toda la progresión a los diferentes estadios. Y en esta última consulta lo que se vio es que hubo una mayor progresión al estadio 3 de los pacientes. Por otro lado, lo que tenemos es que la estadía de los pacientes aumentó. Si recuerdan, anteriormente en 2015 era de 10 días, ahora estamos pasando de los 13 días, y lo que encontramos es que la gravedad del paciente, en realidad lo que encontramos es que la interconsulta con nefrología es protector si se ajusta por la gravedad del paciente. Es decir, los estadios 2 y 3, cuando tienen una interconsulta con nefrología, tienen una mejor evolución, ¿sí? Y por último vimos que el 6,5% de los pacientes requirió diálisis, y lo que encontramos es que más del 35% de los pacientes nunca recuperaron su función renal al alta, ¿sí? Y algunos, recuperaron parcialmente y 4,5% nunca lo recuperaron. Podemos ver algunos de estos datos en los gráficos. Esto fue presentado por el Servicio de Nefrología de nuestro hospital en el Congreso Argentino de Nefrología de este año, y podemos ver en el dato central y de la parte inferior cómo la estadía va aumentando a medida que aumenta el estadio de insuficiencia renal, y por otro lado podemos ver que si bien el número de casos se representa mayor en el servicio de clínica médica, obviamente por la cantidad de internaciones, vemos que la prevalencia es mayor en unidades cerradas, ¿sí? En UCO y en terapia intensiva. Una vez que tuvimos todos estos datos, nos abocamos junto con el Comité de Calidad del hospital a desarrollar una vía clínica, ¿sí? El concepto de vía clínica surge en Estados Unidos en el año 1985 y viene de tomar datos que son propios de la industria, ¿sí? Que son los procedimientos normatizados de trabajo. La idea de esto sí es poder mejorar la eficacia de los recursos, finalizar el trabajo en un tiempo establecido y por sobre todo poder homogeneizar las acciones de cada uno de los actores. En este caso, y como ejemplo, nosotros determinamos
que, acorde al actor médico, enfermero, farmacéutico, incluso nutrición, anestesiólogo, distintas recomendaciones para cada uno de estos actores. Por ejemplo, podemos ver que en el caso de un médico, en el estadio 1, no sería necesaria la interconsulta con nefrología, pero sí sería mandatoria en los estadios 2 y 3. Esta vía actualmente se sigue desarrollando y está teniendo algún tipo de consulta con distintos servicios, y como les decía, también interviene farmacia en esto. Y así es como llegamos al reporte que tenemos actualmente, ¿sí? Básicamente es un tablero utilizando la herramienta de IBM, Cognos, disponible en la intranet de nuestro hospital para los usuarios del servicio de nefrología. Nuestro tablero implicó haber alcanzado la fase 0 de este proyecto. Como pueden ver, a la izquierda de ustedes tenemos unos calendars que nos permite ir filtrando, y en la zona central tenemos los distintos datos. Este tablero nos muestra a los pacientes que ingresaron en AKI durante esa fecha o que presentaron un cambio de estadio en ese momento. Tenemos, además de nombre, apellido, podemos obtener los valores de creatinina por los cuales entró, por entre medio en qué estadio se encuentra, qué estudios se solicitaron en estos pacientes. Esto va a ser muy importante para las fases posteriores de nuestro proyecto. La siguiente fase justamente, el objetivo ahora de esta fase que tenemos es escuchar a la herramienta, ¿sí? Ver qué nos está diciendo y, por ejemplo, actualizar este enrolador de diálisis que les mencionaba. Encontramos que la herramienta resulta positiva para pacientes que no debería hacerlo porque en realidad están en diálisis. Esto tiene que ver con que se requiere actualizar el enrolador de los pacientes. Por el otro lado, la comprobación de las reglas, ya no desde el punto de vista matemático, sino más bien desde su performance. Y para esto lo que se incluyeron fueron validaciones de los datos que pudieran resultar corruptos. Por otro lado, si bien lo que nos dicen las distintas publicaciones en torno a estos decision support resultan ser contradictorias, algunos dicen que sirven, no hemos visto en nuestra experiencia que la intervención por el servicio de nefrología sí da buenos resultados, y por eso nefrología está actuando de manera espontánea ante algunos valores que encuentra en la tabla. Y por último, lo que nos interesa son estos casos límites que pudiéramos encontrar, los estamos analizando para ver cómo va a ser su inclusión en la siguiente fase, ¿sí? Esta es la fase 1, que representa colocar dentro de la historia clínica un icono en el encabezado, donde nos marca el estadio de insuficiencia renal del paciente. Luego nos brinda un link con el acceso a la vía clínica, y por último nos remarca cuáles son los valores de creatinina que tomamos como referencia. Esto para que el usuario entienda y pueda compartir con nosotros sus opiniones, por eso colocamos sugerencias en la parte inferior, si está de acuerdo o no con la información que se le está presentando. La idea de esta parte ya es no tanto escuchar a la herramienta, sino comenzar a escuchar lo que nos dice el usuario, ¿sí? Luego de esto, la idea con esto sí es comenzar a medir. Medir, por un lado, los indicadores de uso. ¿Cuántas veces se hace clic en el icono? ¿Cuántas veces hacen clic en el PDF? ¿Cuántas veces registran la insuficiencia renal aguda en la historia clínica? ¿Cuántos estudios se piden? Y por el otro lado, los indicadores de resultado, ¿sí? Morbilidad, mortalidad, el requerimiento de diálisis, el estado al alta de los pacientes y la recuperación o no de cada uno de los mismos. Si no hay cambios en los indicadores de uso, nunca vamos a tener cambios en nuestros indicadores de resultados, ¿sí? Una vez que tengamos esto, pasar a la siguiente fase. Es muy similar, pero vamos a dar recomendaciones puntuales a cada uno de los actores dentro de este mismo aviso, con la posibilidad de solicitar, por ejemplo, el laboratorio o de solicitar la ecografía que corresponda. Y la idea acá sigue siendo continuar midiendo todo lo que notemos en base a las solicitudes y al feedback de los usuarios. Y por último, lo que pretendemos es en la fase 3, es todo lo que ya haya sido indicado en la historia clínica, poder marcar en un paciente que tiene insuficiencia renal aguda que este fármaco indicado tiene riesgo de nefrotoxicidad o necesita ser ajustado a clínicas. Este tipo de estudio con contraste que ya está solicitado y no se realizó, darle al usuario la posibilidad de que lo vea y si es necesario, que lo pueda cancelar, ¿sí? Este sería nuestro ideal en este proyecto. Muchas gracias a todos.